¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón. Me toca una tarea difícil, hacer que no se duerman. Así que voy a tratar de compartir con ustedes un poco mi experiencia en el uso de la tecnología. Y primero que nada quiero agradecer a las empresas que me convocaron, que son Tecnal y Nutex, y para la empresa con la cual colaboro como asesor en Uruguay, que es Animaltech. La idea de esta charla y en el recorrido de la misma, lo que voy a tratar de mostrarles un poco, brevemente y rápidamente, porque luego tenemos un panel con gente que sabe más que yo de mercados, ver qué herramientas tenemos, qué hay instalado y ver y prestar mucha atención en el foco, en el monitoreo. Para arrancar, bueno, lo primero que encontramos, que vemos en la lechería de Latinoamérica, que analizando los datos es la zona global donde la tasa de cierre de establecimientos está por debajo del promedio mundial. Hay un aumento de la producción lechera en los últimos años, promedio de producción individual. El stock de cabeza se viene manteniendo y es la zona o una de las zonas a nivel global con mayor capacidad de crecimiento, ya sea por cuestiones ambientales, por cuestiones de productividad y por cuestiones de efluentes y otros temas. Ese gráfico es un poco cómo se distribuye la producción a nivel global. No me voy a poner en detalle, es solo para mostrarlo. Ahora bien, cuando entramos a analizar por qué se generan cambios en los negocios, por qué cambia una empresa, esta universidad lo que hizo es un análisis y encontraron que hay 4 ámbitos de cambio. La tecnología, el negocio mismo, las personas y las políticas públicas. En este último no voy a ahondar, pero sí lo que hay que tener en claro y entender es quién va a marcar el ritmo de esos cambios. Y hay que tener en claro, o para mí por lo menos muy claro, que no hay un sistema productivo por encima de otro, que no hay uno mejor o peor, sino cada uno tiene que ponerse la camisa que le quepa. Ahora bien, tratando de hacer un reconto o una línea de tiempo de qué fue pasando en la lechería argentina, fuimos encontrando que a medida que incorporamos tecnología, distintos tipos de tecnología, ordeñadoras, forraje conservados, encierros, monitoreo, las vacas nos fueron devolviendo promedios individuales cada vez más altos. Pero para mí, lo que principalmente tenemos que ver es la velocidad de ese crecimiento. Esto es una curva exponencial que claramente y cada vez va a ser más rápida, y en los próximos años estos cambios van a ser aún mayores. Haciendo una encuesta con diferentes empresas proveedoras de tecnología, lo que hicimos fue tratar de determinar 4 o 5 tecnologías que tan implementadas estaban en los tambos. Esto es en Argentina. Analizamos retiradores automáticos de pezonera, que es una tecnología de por lo menos 25 o 30 años, medición de leche por lo menos en la sala, no llevada a una computadora, por lo menos en la sala, sensores de monitoreo, caravana, collar, podómetro, bolo, lo que sea, automatizaciones, robots o puertas de aparte, y cámaras inteligentes que determinan algún problema. Lo que creemos, vemos, hay muchas charlas, hay muchos comentarios, que hay mucha tecnología impuesta, pero la realidad es que cuando analizamos, esto es una base de datos de más de 200.000 vacas, el 35% de los tambos tienen retiradores automáticos de pezoneras. El 15% medición en leche, 8% de las vacas a nivel nacional están monitoreadas con algún tipo de sensor, 0,3% de las vacas ordeñadas en robot de ordeño o con alguna automatización, y cámaras inteligentes relevamos 8, así que el porcentaje es aún menor que ese. Claramente, ¿qué veo acá? Podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Esto es una oportunidad, claramente es una oportunidad. Y ahí se va a dar el incremento productivo. Ahora bien, yendo a los sensores de monitoreo, la primera pregunta que me hago es ¿por qué? Hay un montón de trabajos científicos que se han realizado encuestas en distintos países, en distintas producciones, y lo que vemos es que hay 4 indicadores que se repiten en todos los países que se hizo esta encuesta. El primero, crecimiento demográfico de vacas.
Obviamente, producciones más grandes requieren más tecnología para poder manejar y mantener ciertas eficiencias. El segundo, incorporación de nuevos jóvenes, ya sea transferencia generacional como gente operativa. Necesitamos darles herramientas que están al alcance de cualquier persona hoy en una pantalla, básicamente. Sostenibilidad, sustentabilidad y eficiencia están entrelazados. Obviamente, cualquier sensor que monitorea un animal las 24 horas, los 365 días del año, nos va a permitir estabilizar, nos va a permitir eficientizar y nos va a permitir encontrar, sobre todo. Hoy tenemos muchas fugas. Voy a usar una frase de una persona que me enseñó mucho de lechería y decía que el tambo es un sistema de pérdidas. Nosotros somos meros administradores de estas pérdidas. Y eso es la incorporación de tecnología. Encontrarlas, medirlas y poder corregirlas. ¿Qué es lo que es o dónde está el foco? La realidad es que cuando ponemos un sensor es prestar atención al individuo que lo necesita en el momento que lo necesita. ¿Basado en qué? En datos e información en tiempo real. ¿Qué está ocurriendo en este momento sin importar dónde estoy yo? Tener en el teléfono una información. Para lograr el manejo gestión por excepción. Nosotros estamos acostumbrados, por una cuestión lógica y racional, a manejar poblaciones. Con esto identifico individuos y entiendo el comportamiento de esos individuos. La lógica en general, todos los sistemas, es bastante similar. Un dispositivo que mide, collar, caravana, bolo, estos dispositivos miden variables. Esas variables son analizadas por algún otro dispositivo, antena, red, etc. Y esa antena nos devuelve dos grandes grupos de bloques. Información, porque nos dice la vaca 2 está en celo, y una montaña de datos, que yo creo que ahí tenemos una duda pendiente, los técnicos, o tenemos muchas tareas por hacer. Este es un trabajo realizado en la Universidad de Australia por Nicola Lyons, y es un poco el sustento de que a la vaca le podemos poner un montón de sensores, se transfieren los datos y un software de manejo lo analiza. Información. Información es algo procesado. Los 4 bloques o 4 grandes pilares del monitoreo en realidad son la reproducción, salud, bienestar animal y manejo de grupos. Manejo de grupos o manejo de las rutinas. Entender qué pasa, sobre todo. Yo voy a hacer una breve descripción sobre los 4 grupos y vamos a ver, voy a tratar de mostrarle ejemplos de lo que vemos en una pantalla, ¿no? En la reproducción, lo primero que se me ocurre es qué pasa con las vacas cada 21 días. La vaca, tenemos un grupo de vacas, esto es un análisis realizado en Argentina en 4 tambos, en los cuales juntamos más o menos 3.000 vacas, tratando de copiar un trabajo realizado en Cornell. ¿Cómo ciclan? La realidad es esta. ¿Y por qué tenemos que buscarla? Lo que encontramos, en promedio, esto es muy variable sistema a sistema, que el 68% de las vacas demuestran celo y el celo es fértil o están ovulando. Ahora bien, esas vacas son las que por ahí detectamos de manera más fácil o la población más fácil a ser encontrada. Empiezan a venir los grupos problema. El 19% sería un grupo problema que es fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque son las anéstricas reales. No demuestran celo y no están ovulatorias. Ahora bien, el 13% que queda, estos son valores promedio, es el grupo el cual me interesa identificar. ¿Por qué? Porque me genera ruidos. El 3% son vacas, normalmente, que demuestran celo y es por una cuestión meramente, yo adjudico, de conductividad del grupo y no están ovulatorias. Pero el otro grupo, y acá es la gran duda, son vacas que no demuestran celo
o tal vez no expresan el celo de una manera tan alta y sí están ovulatorias. Y ahí hay un grupo de vacas muy interesante para buscar. Piensen, y por esto es que nuestras tasas de detección nunca son 100. ¿Ah? Ahora bien, ¿cómo funciona un sistema de monitoreo para detectar celo? Cada barra roja que ustedes ven ahí es la medición de la actividad comparando la actividad con 24 y 48 horas para atrás. ¿Qué sabemos? Que el celo tiene una sincronía de hormonas en las cuales hay una que aumenta una concentración y hace un aumento de la actividad y genera un cambio en el comportamiento del animal. Ese cambio de comportamiento en el animal se traduce como un pico de actividad. Así básicamente lo detectan los sistemas. Ese pico de actividad nos indica vacas en celo. Esto ocurre días de lluvia, Navidad, Año Nuevo, las 24 horas. Y es por eso que el sistema termina ganando. Siendo la parte de vacas sanas o vacas enfermas, siempre lo enfocamos en la parte de salud y la realidad es que normalmente la mayor porcentaje de vacas o el mayor porcentaje de vacas son vacas sanas. Las vacas enfermas son las vacas que muchas veces y anecdóticamente nos encontramos en muchos tambos que dicen, yo tengo dos grupos de vacas, o sanas o muertas, no tengo las del medio. Es una cuestión, y acá sí se abre un paréntesis para dependiendo de la escala del tambo. Estos sistemas son adaptables a cualquier establecimiento. Hay tambos de 25 vacas que tienen monitoreo y tambos de 5.000. Ahora bien, claramente para los tambos de escala más pequeña, el objetivo va a ser liberar horas hombre, porque seguramente tengamos personas que hacen muchas tareas y no solo detectan celo o inseminan vacas. En los grupos de tambos más grandes, el impacto va a ser directamente sobre mejorar indicadores y estabilizarlos, que el mayor desafío no es solo lograrlo, sino mantenerlo en el tiempo. Pensando en salud y yendo a un parámetro muy científico, lo que sí sabemos es que las vacas tenemos todas estas posibilidades de variables de medir. Medir todas estas variables, analizarlas, determinar y elegir algo, sería algo impracticable y es solo meramente a tenor científico. Lo que sí sabemos es que cuando la vaca tiene alguna patología, las variables cambian. Cambian y se mueven y se modifican de alguna manera. Que cada patología o que una patología en particular genere cambios en más de una variable de las que le medimos a las vacas. No solamente cambia la rumia, no solo cambia la leche, no solo cambia el consumo, cambian más de una variable. Diferentes patologías van a causar obviamente diferentes cambios. Acá hay algo, no sé si filosófico o no, pero también creo que vale la pena mencionar que no todos los individuos van a tener el mismo umbral de dolor. Para mí eso es real. Y pensando en sensibilidad y especificidad, muy breve, sensibilidad es la capacidad de encontrar la vaca enferma, especificidad la capacidad de encontrar la sana o determinar que está sana. Cuando pensamos eso, lo que obviamente para determinar una enfermedad necesitamos una prueba de oro contra qué comparar, para ver si esto anda o no. Claramente, cualquier sensor de monitoreo va a ser menos sensible que el mejor especialista y lo voy a hacer lineal de mastitis o calidad de leche. ¿Por qué? Porque tiene uso de razón, porque tiene experiencia, porque el collar solo mide variables parametrizadas. Ahora bien, la posibilidad de que ese especialista esté las 24 horas o todos los ordeños, despuntando el 100% de las vacas, los 365 días del año, creo particularmente que 0. Pero a lo mejor vamos a dejar 0,1 porque puede haber gente que lo haga. Y sí, lo que tenemos son 3 grupos de vacas. Vacas sin alerta y sin enfermedad clínica, vacas con alerta y con enfermedades clínicas, y con alerta y sin enfermedad clínica, y vacas con alerta y con enfermedad clínica. El rojo y el verde son las de menos problema. Ahora, el amarillo, ¿qué hacemos? ¿Es un falso positivo? O sea, el sistema está fallando, o no tengo la capacidad de diagnosticar.
Yo creo que todavía no tenemos las herramientas suficientes para dedicarle el tiempo necesario para diagnosticar ciertas patologías. A más variables, más sensibilidad. Esta es una captura de un sistema, puede verse un poco medio chocante, pero es muy fácil de leer. Lo primero que vemos en la línea lila es la RUMI acumulada de las últimas 24 horas. La línea amarilla-naranja es el comportamiento de la actividad. La línea verde es el tiempo comiendo. ¿Tá? Esta vaca, y acá voy con la parte de diagnosis, lo que también tenemos son datos complementarios muy sencillos. Vemos que es una vaca de 3 lactancias, que tiene 220 días en leche, que hace 138 días que está preñada. Entonces, básicamente, atando a las charlas de Julio, ¿qué protocolo voy a hacer? ¿De una vaca fresca o una vaca en lactancia avanzada? Y capaz que lo primero que vaya a revisar sea la ubre, patas, alguna indigestión. Entonces, estos sistemas nos van a permitir tener información para poder diagnosticar mejor, que es parte de los problemas que tenemos. Y para mí, lo más relevante de esto, que es, y contra lo que yo creo que no tiene competencia, es lo que pasa después. Hago un tratamiento y yo estoy viendo a las 2 horas, 4 horas, 6 horas que hizo esa vaca. Anduvo, fue efectivo, todavía no es tiempo suficiente. ¿Qué pasó? Y bueno, acá claramente vemos que la RUMI comenzó a aumentar, vemos que el tiempo comiendo mejoró y capaz que el tratamiento haya sido efectivo. Ahora bien, podemos ver la otra situación de que hubiéramos hecho el tratamiento y sigue empeorando. Claramente, contra esto para mí no tienen contra qué. Obviamente, la clínica es soberana, ¿tá? Pero esto nos pasa variables subclínicas a, entre comillas, clínicas. ¿Por qué? Porque las vemos, las medimos. En resumen, y para cerrar la parte de reproducción y salud, no quiero dormirlos tanto, en reproducción yo, sin importar el sistema, estoy convencido que me va a detectar entre el 90, 95, 97% de los celos reales que tengo. No es tasa, celos reales. Si yo tengo 100 vacas, me ciclan 68, me va a detectar el 95 del 68, ¿no? Salva la declaración. Va a lograr estabilizar las tasas de detección, que para mí la palabra estabilidad es fundamental en un establecimiento lechero. ¿Por qué? Porque nosotros lograr parámetros por mucho tiempo de alta productividad cuesta, y cuesta mucho, ustedes lo saben. Y obviamente vamos a detectar vacas con problemas reproductivos de manera más temprana. Vamos a cortar los tiempos. Vamos a poder detectar intensidad de celo, vamos a poder detectar intensidad de la detección de esos celos, vamos a poder detectar un montón de parámetros para lograr indicadores realmente que generen impacto en la productividad. En la parte de salud, para mí el mayor fundamento es la sensibilidad y la especificidad estable. Va a detectar que una vaca tiene algo todos los días del año. Después tenemos que ponerle nombre a ese algo, que para mí eso es lo fundamental. ¿Por qué? Ya vamos a filtrar un montón de vacas, vamos a sacar un montón de vacas de la población y estas son las que tenemos que revisar. Lo neurálgico en la parte de salud, evaluar los tratamientos y las recuperaciones de los mismos, eso se paga con creces. Cambia la subclínica, clínica para mí puede ser o no ser, vuelvo a decir, la clínica es soberana, tenemos que revisar las vacas y el collar, sensor, me la alerta. No hago nada, la patología va a suceder, va a seguir sucediendo. En la parte de bienestar nos va a permitir entender las rutinas de manejo, buenas y malas, un tacto hay que hacerlo. Obviamente va a cambiar el comportamiento. Lo que sí puedo determinar, mejor los horarios, ver qué pasó, ver qué no pasó. Monitorear la transición. 100% de acuerdo, Julio. Las frescas definen el partido. La transición de las frescas define el partido de la lechería. Si yo agrego variables a los protocolos de revisión,
no solo puedo ser más preciso, sino también puedo elegir individuos. Ya voy a mostrar algunos reportes con los cuales trabajamos en algunos tambos, en los cuales seleccionamos y sacamos vacas directamente a grupos de alta. Medir estrés térmico y calórico. La charla de Caliú fue muy precisa en la parte de estrés térmico. El ITH es un indicador excelente para medir el estrés térmico, pero no tiene en cuenta dos variables, una la radiación y otra la velocidad del viento. Entonces, por momentos podemos tener ciertas temperaturas en las cuales el estrés por ITH estamos positivos, pero con buenas herramientas de mitigación, sombra, vientos, disminuirlo, o por el mismo día que haya mucha velocidad de viento, disminuir ese estrés térmico. Como lo vemos con el jadeo. Hasta ahí es el paquete de información. Esto es lo que viene en los paquetes de cualquier monitoreo que encontramos. Todos nos ofrecen detectar celo y detectar vacas que tienen un problema de salud y algún manejo de grupo. El puntapié y el desafío fundamental para mí es qué más puedo hacer con una montaña de datos. Dejo de medir las vacas por día, las mido por minutos. Las vacas pasan de vivir por días a vivir por minutos. Minutos de rumia, minutos de comiendo, etc. Esto es una captura, discúlpeme por a lo mejor no se ve bien, son números muy chicos. Voy a tratar de explicárselo. De un reporte que utilizamos en un establecimiento en el cual es todas las vacas posparto. En la tercera columna tienen los días en leche, desde el día 1 al día 15. Las monitoreamos con muchas variables. El número de lactancia en la segunda columna. Y luego tenemos volumen de rumia de las últimas 24 horas, los volúmenes de leche de los últimos ordeños, un índice de salud que genera este sistema y los minutos de rumia desde el día 1 en adelante. ¿Qué hacemos? Nosotros, vacas que no tuvieron alertas en el preparto ni tuvieron ningún indicador, pasan a un grupo de... Tenemos como 3 grupos, no un grupo de frescas, sino un grupo sanitario, un grupo de alta intermedio y el grupo de alta. Las que tuvieron alertas pasan al grupo de alta intermedio. Las que no tienen alertas están 3 días por una cuestión de calostro, de leche transicional, y luego se van al grupo de alta. Y solo revisamos la vaca que posparto no cumple con las condiciones de las vacas paridas en similitud. ¿A qué voy con esto? Todas las vacas que no indica, pero esa vaca está resaltada a propósito. Fíjense que tienen una arriba y una abajo con 2 días de parida. Ese bloque de 3, de la naranja, una arriba y una abajo, tienen todas 2 días de parida. El día 2, la vaca que está pintada en naranja ya rumió 80 minutos menos que las otras 2 pares. Esa vaca va a un protocolo de revisión de fresca. Las otras 2 no le intervenimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que determinamos una alerta y si no va a una liberación el día 15. ¿Qué logramos con esto? No tengo datos suficientes para mostrarle, pero esas otras 2 vacas que pasan el grupo directamente sin revisión nos van a dar más leche al pico, 1,8 litros, y sumado a eso, puedo disponer de más tiempo para revisar la B823. No es lo mismo revisar una que 3. Dispongo de más tiempo, soy más preciso. Y acá un poco en resumen, tomamos datos de rumia, tiempo comiendo, leche, preparto, todo ese lío lo analizamos y indicamos a dónde van las vacas. Y a quién revisan y a quién no. ¿Para qué? Para darle tiempo, la vaca necesita tiempo y nosotros no le podemos restar por revisarla. Y en las situaciones donde tenemos muchas tareas que hacer, estamos de menos de 500 vacas, que tenemos multitareas, los operarios, necesitamos seleccionar muy finamente las vacas. Ahora bien, cuando entramos en la parte de grupos y bienestar, acá yo creo que hay mucha tela para cortar, voy a tratar de hacer rápido para no aburrirlos. Algunas veces hay una cuestión básica de la lógica y por qué funcionan los collares. La vaca utiliza los mismos músculos
de su cabeza para comer, para rumiar y para jadear. Son actividades antagónicas, no puede hacer dos al mismo tiempo. ¿Tá? Es la lógica básica de funcionamiento de cualquier sensor de monitoreo. ¿Qué vemos cuando comen? Este es el gráfico de un grupo de vacas, 76 vacas hay en este rodeo, y vemos que en la línea lila son los minutos promedio acumulados de las últimas 24 horas, cada punto de esa curva analiza las últimas 24 horas, de las vacas que están rumiando, en lila, en verde comiendo y en rojo jadeando. Claramente, no sé si se puede observar, pero cuando comenzó a subir el jadeo, la rumia comenzó a bajar. ¿Tá? Ahora bien, los sistemas son todos buenos, hay que saber manejarlos. Yo no sé si el tambo encerrado o el tambo es pastoril, cada uno tiene que definirlo. Lo que sí digo, si vamos a trabajar con pastoreo, tenemos dos seres vivos básicos y un tercero, como dijo Mario. El pasto y la vaca. Y luego de la vaca tenemos los microorganismos. Entonces, ojo con la oferta. Si la vaca gasta más tiempo en comer que en rumiar, es una actividad que cuesta mucho más energéticamente comer que rumiar. ¿Tá? Entonces, con esto podemos elegir o determinar estrategias. Nosotros podemos, ¿qué estrategias? Suplementar un poco más con forraje o hacer otra estrategia, ampliar la franja o lo que sea. Pero esta situación buscaría que no sea. Y este es un tambo particular, es un tambo uruguayo, en el cual tienen un rodeo, el rodeo 1, que tiene el 1 arriba, no anda el puntero. Ese rodeo está bajo un cama caliente y el rodeo 2 está pastoreando. ¿Tá? Empezamos a trabajar, a analizar, el nutricionista está acá, estamos charlando, vamos cruzando datos y todo. Pero a mí hay algo que me viene llamando la atención hace mucho tiempo, y es que pero lo analizaba en tambos separados, entonces no tenía la métrica de comparación. Lo que empezamos a ver es que en el tambo en las vacas bajo galpón, las vacas rumiaban 590 minutos por día. Asterisco. Tenemos parámetros de rumia normales, entre 400 y 600. Sinceramente me parece una aberración que digamos, che, una rumia normal está entre 400 y 600. Es un 50% de variación. Yo creo que lo más importante para determinar es la variabilidad de ese promedio. ¿Tá? Cada tambo va a tener su rumia y cada rodeo dentro de cada tambo va a tener su rumia. Hay un montón de factores que lo afectan, pero es importante determinar la variabilidad de esa rumia. ¿Tá? Bueno, vemos situación, encerrado 590, pastoril 480, 110 minutos por día rumiaban menos en pastoreo. Ahora bien, tiempo comiendo, 295 menos el encierro, 295 minutos, 390 el pastoreo. El valor, después podemos discutir si es mucho, es poco, si la oferta, lo que sea. Lo que a mí me llama la atención es que si suman los dos indicadores, solo hay 15 minutos de diferencia. En ambos, o sea, si sumamos 590 más 295, son 875, perdón. Si sumamos 480 y 590, son 870, perdón. La variabilidad del volumen de tiempo no cambió en un sistema u otro. Acá hay algunas cuestiones que me llaman la atención y creo que una de las conclusiones que vamos a tomar. Cuando descansan, o esa foto está muy linda, y sí lo podemos ver, que las vacas son fotoperiódicas y de noche descansan. Y muchas veces le ponemos una ordeña a las 2 de la mañana. Hay veces que no tenemos tiempo disponible, pero podemos entender la rutina. Si se fijan, la línea verde es la actividad en tiempo real, la línea gris y el sombreado es el promedio y el desvío estándar de los últimos 14 días. Claramente lo que buscaría solamente en esto es que la línea verde esté dentro de los parámetros de variación que voy teniendo día a día. Ahora bien, fíjense que las vacas, ahí hay una ordeñe
de las 21 hacia su izquierda, y luego del ordeñe, la vaca se echa, descansa. ¿Hasta cuándo? Hasta que los ordeñamos de nuevo. ¿Está? Ahora bien, analizando el mismo gráfico, ahora la línea lila lo que representa es la rumia. ¿Para qué también nos sirven estos gráficos? Y cuando la línea lila salga desde la desvío estándar de los últimos 14 días, estamos haciendo algo fuera del promedio. Mi sospecha en este tambo es que arrancamos un poquito más tarde el ordeño. ¿Por qué? Porque obviamente en el ordeño no hay rumia. Y sí observamos con la rumia que de noche descansan, duermen, se echan desde las 19 horas hasta que los vamos a buscar a las 6 de la mañana. Se plancha, se plancha. Descansar no significa dormir, ¿tá? Están echadas. Y esta es una situación de la semana pasada, del mismo tambo de Uruguay. Che, ¿qué pasó? A las 9 de la mañana ninguna vaca rumiando, se desplomó todo. Bueno, vamos a ver la actividad. Y hablando con la gente de allá, lo que encontramos es un tacto, es una actividad planificada, no podemos hacer nada, o sea, hay que hacerlo. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado el tacto y tendríamos este gráfico? Y algo falta, no sé qué, seguramente comida o han llegado tarde o lo que sea. Y acá está el gráfico o el video de la situación en la que estamos a punto de entrar. Yo creo que hoy es un día de jadeo, de hecho lo estábamos viendo. Y lo que vemos, lo que nos muestran los sistemas es, che, el lote 1, 42% de las vacas jadeando, 16% de las vacas rumiando y la tendencia del jadeo es que sigue subiendo. El lote 2, 64% de las vacas jadeando, 11% de las vacas rumiando. ¿De qué me sirve esto? Toda la revisión bibliográfica remarca que el impacto del estrés calórico debería modificarse o deberíamos mitigarlo cuando nosotros tenemos más del 15% de las vacas jadeando y menos del 50% de las vacas rumiando. Ahí hay que hacer algo, prender los ventiladores, refrescar, lo que sea. Con esos parámetros es muy fácil conseguir un PLC y programarlo con estos indicadores. Así que claramente esto nos dicen las vacas. Ahora bien, ¿cómo lo vemos? Y claramente la vaca o jadea o rumea o come, entonces si está jadeando ese porcentaje de vacas, no va a comer ni va a rumiar. ¿Está? Y por último, ahí me falta un gráfico. La idea, se ha roto la presentación, ahora me van a tener que creer con fe ciega. La idea era mostrarles el comportamiento de el corral encerrado versus la vaca en pastoreo del jadeo. Cuando hace mucho calor, hace calor en todos lados. ¿Tá? Ahora bien, sí se observa que el jadeo de las vacas encerradas es menor que las vacas en pastoreo. ¿Pero por qué? Porque estas vacas no deben tener sombra, básicamente. Es básicamente eso, no tiene una estrategia que mitigue el calor. Ahora bien, también tengamos en cuenta que una vaca encerrada va a comer una ración más concentrada y eso también es una estrategia para mitigar calor. Y todas esas cuestiones es lo que va a hacer. Las cuestiones van a pasar, el calor va a estar. Lo que tenemos que hacer es, ¿qué hacemos en esa situación? Piensa que ese día, que está marcado ahí, estas vacas habían jadeado 538 minutos, que son 10 horas casi. Las encerradas habían jadeado prácticamente lo mismo, 560, y habían rumiado y comido, entre las dos otras variables, no juntaban los mismos 600 minutos. Entonces, claramente, es muy rentable refrescar las vacas. Y este gráfico, y ya para ir cerrando, es un gráfico de cómo distribuye la vaca con muy poca intervención humana las 24 horas del día. 38% del tiempo descansando, 23% rumiando, 1% tomando agua, 17% comiendo, 12% caminando y ordeñándose,
y 9% de interacción social. Yo creo que esto nos enseñaron mucho los robots de ordeño. El comportamiento de una vaca sin intervención. Y de esto podemos observar que hay casi el 50% de la torta son tareas fijas. No las va a ajustar, no tiene tiempo para ajustarla. No puede quitarle tiempo a ordeñarse, no puede quitarle tiempo a tomar agua, no puede quitarle tiempo a la interacción social. Cada vez que la vaca ajuste su tiempo, lo va a hacer a descansar y a rumiar. Y es aquí que nosotros, como actores dentro de las lecherías, somos meros administradores de las 24 horas de las vacas. ¿Por qué? Porque cada vez que intervenimos, para bien o para mal, quitamos tiempo a rumiar o descansar. Y es un poco, yo creo, lo que pasa con eso que observamos, con los minutos de comiendo y rumiando de las vacas encerradas y en pastoreo. Para ir cerrando, y como conclusiones, me llevo algunas, o quiero transmitirle algunas. Yo creo que el monitoreo va a trazar los puentes entre persona, sistema y animales. ¿Tá? Nos va a enseñar la rutina de los animales, vamos a comprender qué poder hacer, qué no poder hacer. Para mí, y los últimos tres son los más resonantes o los que yo creo que son más importantes. Nos va a permitir atraer nuevos talentos y darle herramientas que realmente estén acorde a su sistema o a su crianza. Hoy vamos a dejar de depender de ciertos actores pensando en que en un teléfono, acá están las vacas en celo, solo insemina. Poder protocolizarlo de esa manera, obviamente va a hacer que sea más apto para mucha gente. Es adaptable a cualquier tipo de sistema productivo, pastoril, encerrado, dry load, freestall, no hay un sistema ideal. Y sí, yo creo que nos va a permitir ser más aceptado por nuestros consumidores. ¿Por qué? Porque lamentablemente hormonas y antibióticos vamos a tener que seguir usando porque vamos a tener que hacer ciclar vacas y vamos a tener que curar enfermedades. Pero esto nos va a permitir realizar un uso más racional de las hormonas y más racional de los antibióticos. ¿Para qué? Para poder ser más aceptados. Nada más, muchas gracias por prestarme atención.